Bueno, vamos a hablar a continuación en este apartado de, justo también en este tema, hemos hablado de lengua oral y lengua escrita, bueno, pues de un aspecto oral propiamente de la lengua, ¿no? Para ello nos vamos a teoría y recursos nuevamente, al apartado de lengua. Y dentro de este apartado nos vamos a ocupar concretamente de la sílaba. Está enmarcado dentro de ortografía, porque realmente cuando veamos la acentuación y las reglas de acentuación entrarán dentro de la ortografía, y para conocer las reglas de acentuación previamente necesitamos conocer de la sílaba, por eso está un poco enmarcado dentro de ese apartado. Así que vamos a ello. Aquí sí debemos irnos a un PDF. Ya sabes que siempre los archivos en lengua se encuentran al final de cada una de las secciones. Y concretamente al que dice ortografía la sílaba. A ver. Aquí. Bueno, decía, la sílaba es un elemento oral, puramente oral, aunque lo podamos, tenga, digamos, una traslación gráfica, una traslación a la hora de analizar una palabra escrita, pero realmente la sílaba es un concepto, es una idea oral. Concretamente, las sílabas, definimos sílabas, hablamos de sílabas, a cada uno de los golpes de voz con los que pronunciamos una palabra. De una forma un poquito más técnica, como dice, eso son unidades fonológicas. Pero realmente son esos golpes de voz, ¿no? Vengo diciendo estos días porque esto también hay un apartado en el nivel 2 que hablamos, bueno, de hecho creo que esto ya lo hablamos en el nivel 2 hace poco y tal. Entonces lo que venía diciendo, lo que vengo diciendo respecto de la sílaba, es que se pueden identificar casi de forma natural. Es decir, que no te tengo que dar yo unas nociones acerca de, toma esta palabra, divídela en sílabas, en golpes de voz, sino que eso es algo casi innato. Si yo digo patata y decimos, pues venga, vamos a dividir patata en golpes de voz, ¿no? Pues pa, ta, ta. Y sin incluso saber lo que es sílaba ni nada, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en cuando a los niños se les está empezando a enseñar a leer, etcétera y tal, que se hacen este tipo de actividad de práctica, y eso surge de forma casi que natural. Bueno, pues eso, ese análisis que hemos hecho, esa división, patata, cada uno de esos golpes de voz, cada una de esas unidades orales, ¿no?, en las que se componía la palabra, son las sílabas, ¿vale? A la hora de, bueno, seguimos desde el punto de vista oral, no me meto todavía con lo gráfico. Las sílabas, esos sonidos, se pueden componer o bien de una vocal, de un sonido vocálico, y ser solamente un sonido vocálico, como ahí pone A, E, ¿vale? O bien de una vocal acompañada, o sea, un sonido vocálico acompañado de uno o varias consonantes o varios sonidos consonantes, ¿vale? De diferentes formas o combinaciones. Alma, y ahí tiene el sonido A y el sonido L. Ma, o tras, to, o ni, ñe, ¿vale? Lo que sí es verdad que, aunque en otro idioma sí es posible, en castellano no es posible una sílaba sin vocal. No existe. Una sílaba puramente formada por sonidos consonánticos no existe. En otros idiomas entiendo que sí, porque si uno mira el alemán, no sé si alguien tiene conocimiento de alemán, pero si mira el alemán y esas palabras tan largas, es imposible que no haya sílabas que sean con consonantes. ¿Vale? Por lo tanto, siempre un sonido vocálico o en combinación con sonidos consonantes. Lo que está claro es que sea como sea, como dice ahí, cualquier palabra, cualquiera, desde la más corta hasta la más larga, en castellano está compuesta por sílabas. El caso mínimo es que se compongan de una sola sílaba hasta, pues no sé decir exactamente cuántas sílabas puede tener la palabra más larga en castellano, pero vamos, 4, 5, 6. Lo más habitual, las palabras, o sea, los números más habituales de sílabas de una palabra suelen ser 2 o 3. La mayoría de las palabras en castellano suelen tener entre 2 o 3 sílabas, ¿vale? Dependiendo también del número de sílabas, reciben diferentes nombres, como tenéis ahí, ¿no? Pues monosílabas, una sola sílaba. Bisílabas, 2. Trisílabas, 3 sílabas. Tetrasílabas, 4. Y ya a partir de 5, pues ya, para no liarse mucho más, dicen polisílabas, ¿vale?
Otro elemento que siempre, bueno, ahora venía lo de la escritura, que me había adelantado. Como dice ahí, a la hora de escribir la palabra, la sílaba tiene una representación gráfica. Ese sonido vocálico o ese sonido vocálico en combinación con una consonante se representa, como digo, gráficamente, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través de letras, de vocales y consonantes. ¿Ok? Bueno, pues a la hora de esa representación gráfica, a la hora de escribir una palabra, yo puedo dividir la palabra en sílabas. Lo que no puedo es cortar, dividir la sílaba en sí. Es decir, si yo tengo hambre, yo puedo dividir esa palabra en sílabas. Am y bre. Combinación de vocal y consonante, combinación de vocal y consonante. Lo que no podré nunca es dividir la sílaba am, que es una, y la sílaba bre, que es otra. Eso es indivisible, eso no se puede hacer. Yo puedo dividir las palabras en sílabas, pero no las sílabas. No se pueden descomponer en sí, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, cuando, y nos metemos aquí un poco en ortografía, ¿no? A la hora de escribir una palabra, si esa palabra llegamos al final de la línea, al final del renglón, y todavía nos queda pues una o dos sílabas, recordad, pues lo que se hace es, se escribe hasta donde llegue, se pone guión, y en el siguiente renglón, las dos sílabas Lo que no podemos nunca es poner parte de la sílaba que viene en un renglón y el final de esa misma sílaba en otro. No, no se pueden dividir. ¿Vale? Siempre tienen que ir una misma sílaba junta. A la hora de escribir, a la hora de la representación gráfica, siempre tiene que ir unida. Volviendo a lo puramente oral, tanto si tiene una sola sílaba como si tiene 4 o 5, siempre va a haber una de esas sílabas, uno de esos grupos o unidades fonológicas que suene más que las demás, que suene más fuerte. Eso es lo que se llama la sílaba tónica, ¿vale? Y también es relativamente fácil de reconocer. Si yo digo patata, camión, silla, el golpe, esa sílaba que más suena, la si, el ion, el ta, son lo que llamamos la sílaba tónica, porque recae, digamos, es como el eje, ¿no? El núcleo oral o el núcleo del sonido de toda la palabra. ¿Vale? Si es una palabra de una sola sílaba, pues entonces esa sílaba es la sílaba tónica. Es que es así, no hay que distinguir nada más. En cambio, si es una palabra que tiene dos o más sílabas, una vez que identificamos la sílaba tónica, quedarán más sílabas. Esas otras sílabas se le llaman sílabas átonas, que no es que no suenen, sino que suenan menos. La sílaba tónica siempre hay una, nada más, ¿vale? Siempre hay una. Átonas puede haber una, dos, las que según dependiendo de la extensión de la palabra, ¿no? Cuando estudiamos las reglas de acentuación, y ahí es donde está lo práctico, ahí es la conexión práctica entre la sílaba y digamos lo que vosotros podréis hacer en un ejercicio o en el examen, veremos que la acentuación, las reglas de acentuación, es decir, el poner tilde gráfica o no, dependerá de dónde va la sílaba tónica y cómo termina esa palabra donde la sílaba tónica va en un sitio concreto. Me explico. Si la sílaba tónica es la última, eso será una categoría de palabras. Y esas palabras cuya sílaba tónica es la última, se le pondrá la tilde, se le pondrá esa representación gráfica del acento si terminan de una manera determinada. ¿Vale? Por eso estudiamos estos elementos, por eso hablamos de las sílabas tónicas y en general de la sílaba. ¿Vale? Bueno, no es necesario meterse en más asuntos. Ok, bueno, pues si no hay más palabras, si no hay más preguntas, señoría, vamos. Ok, cerramos aquí el contenido de la sílaba.